Seguimos en la mañana de volver y aquí estamos ya con el compañero Sergio Ángel, que estuvo desde tempranito, pero que se va a hacer cargo de la columna de ciencia, entrevistando a Pablo Orellano, es epidemiólogo, investigador del CONICET y demás, que bueno, ya lo estamos presentando. Sí. Buenos días, Pablo, no sé si nos estás escuchando. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Además, profesor de la UTN en San Nicolás, es un investigador que trabaja en San Nicolás, para que veamos que el CONICET está en todos lados también. Sí, desde ya. ¿Hace cuánto tiempo que estás en San Nicolás? Porque antes estabas en Misiones, ¿puede ser? No, en Misiones no estuve nunca, o sea, iba a trabajar muchas veces, pero no, trabajé fundamentalmente en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, y un tiempo en Tierra del Fuego también. Mirá. Y en San Nicolás estoy desde hace... creo que 12 años, me parece. 12 años. Muy bien. Eso es importante porque, digamos, es ahí donde se puede generar un montón de, no solo de conocimiento para la región, sino que además seguramente ahí en San Nicolás, esperemos que eso sea así, todo el tiempo pueden estar requiriendo muchas veces de tu conocimiento, ¿verdad? Y de la gente que vos formás. Sí, de alguna manera respecto del tema de dengue, San Nicolás es, digamos, la localidad más al norte de la provincia de Buenos Aires, así que de alguna manera, si bien, bueno, ya está distribuido y se transmite hasta Bahía Blanca, digamos, de alguna manera, el tema de la latitud es importante. Exactamente, sí, porque con Pablo Orellano vamos a hablar de dengue. En realidad, el tema surge porque el dengue, digamos, es un tema que está en boca de todos, y ahora encima apareció una vacuna, y digamos que Argentina se ha transformado en uno de los países que debería, digamos que se ha estipulado que debe usar la vacuna. ¿No, Pablo? ¿Cómo es el tema? Sí, en realidad esta es la segunda vacuna que se licencia en Argentina. La primera fue en el año 2016 de otro laboratorio, que esa no se llegó a aplicar, digamos, se licenció pero no se llegó a aplicar. Y esta vacuna, que es más nueva, es de otro laboratorio, se licenció el año pasado y bueno, aparentemente por los estudios tendría un mejor perfil de eficacia y de seguridad respecto del anterior. ¿Y por qué, por ejemplo, en no todos los países, digamos, hay planes de vacunación contra el dengue? Argentina se ha transformado en uno de los países que debe tener un plan de vacunación, y la vacuna, digo esto porque con el COVID hemos tenido, digamos, la experiencia de que en muchos casos la vacuna tiene sus controversias, y en Argentina creo que se ha iniciado primero con la controversia de su eficacia, aunque ahora ya, digamos, ha sido adquirida para aplicarla. Entonces, Argentina debe tener un programa de vacunación contra el dengue. La vacuna es, digamos, efectiva. Bueno, por un lado el tema de la problemática del dengue. La problemática del dengue en Argentina lleva casi 30 años y fue sostenidamente creciente la problemática. Empezó en el norte del país con solo 4 provincias, con brotes cada tantos años, y progresivamente el problema fue empeorando en incidencia, en distribución geográfica, en cantidad de casos, en cantidad de hospitalizados, casos severos y muertes. O sea que sumado a esto, desde hace algunos años ya se está comprobando un ciclo cerrado de transmisión a lo largo de todo el año en el norte del país, con lo cual estamos camino a la endemicidad. Entonces, lo que se observa es como una progresión hacia el empeoramiento de esa situación sanitaria respecto de esta enfermedad. Entonces, bueno, es oportuno plantearse el tema de introducir estas vacunas, que es importante entender que no están apuntadas al corte de la transmisión, o sea, las vacunas, a diferencia de otro tipo de vacunas, no apuntan a que el virus no se transmita completamente, sino fundamentalmente a prevenir las formas más graves de la enfermedad y las muertes. Bueno, eso que decís es muy importante, porque al no cortar la transmisión, el mosquito, digamos, va a seguir picando personas que tengan el virus y lo va a seguir transmitiendo. Y vos ahí hiciste o sea, yo seguí a Pablo Orellano por una nota, un texto científico que leí en la revista Medicina Buenos Aires, y que me interesó mucho la
la perspectiva, porque uno siempre, a veces cuando dice vamos a vacunar, ¿no? El inmunólogo dice vamos a vacunar porque la respuesta, la IgG, la interferón, entonces vacunamos, es eficiente, medimos los porcentajes de eficiencia, qué sé yo, y ahí aparece, digamos, otras visiones un poco más holísticas, como bien decía Matías Blaustein hace tiempo atrás en una de las notas que le hicimos sobre el cáncer. Cuando uno empieza a abarcar un tema un poco más amplio, empieza a darse cuenta de que quizás, bueno, la vacuna está bien, digamos, pero también puede traer algunas complicaciones, que son algo que vos pudiste expresar en tu nota. ¿Cuál podrían ser, digamos, las cosas que habría que tener en cuenta con respecto a esta vacuna que no corta la transmisión? Sí, que me gustaría hacer un pequeño comentario antes de contestar a la pregunta concreta sobre algo que vos estás marcando. Argentina tiene la posibilidad de tener muchos investigadores de CONICET o investigadores en las universidades que se dedican 100% a la investigación, entonces puede concentrar sus esfuerzos quizás en una sola patología o en un grupo de patologías o en un factor de riesgo. Eso es un valor enorme, digamos, porque uno piensa en un funcionario de salud o en un médico que tiene que atender en una guardia, tiene que atender una infinidad de problemas de salud y quizás no puede concentrarse demasiado en un tema en particular. Entonces, es valioso tener gente que por ahí pueda tener tiempo para tener esa mirada que es un poco más focalizada, en este caso sería al dengue. Dentro de eso, como bien vos decís, es muy importante la mirada de los expertos en vacunas. Yo no soy experto en vacunas, pero también es importante la mirada de otros profesionales que aborden la misma metodología, la misma enfermedad desde otros puntos de vista. Ahí entraríamos los epidemiólogos, los biólogos moleculares, la gente que se dedica a inmunología, la gente que se dedica a comunicación social. O sea, la problemática se puede abordar desde distintos lados. Ahora, yendo a la pregunta específica sobre la estrategia de vacunación. En primer lugar, es importante que se haya decidido que la enfermedad es lo suficientemente importante y la carga de enfermedad es suficientemente grave como para diagramar una estrategia de vacunación. O sea, pensar en comprar vacunas y hacer una estrategia. Ese es un primer paso que me parece importante y que antes no se había dado, porque en realidad hasta hace poco eso no había un consenso respecto de esa gravedad de la problemática. Así que bueno, ese es un primer paso. Después, bueno, uno por ahí, desde la experticia de uno, puede analizar algunas cuestiones. Yo obviamente no puedo meterme a hablar de cuestiones específicas de las vacunas, como la eficacia o la seguridad, porque eso tiene más que ver con otros tipos de profesionales, pero sí por ahí desde la epidemiología ver un poco algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con hacia dónde se dirige esa estrategia de vacunación. En ese artículo que vos leíste, una de las cosas que nosotros marcamos como más importantes es el tema de la importancia de focalizar en determinados grupos de edad. Argentina está haciendo algo particular, que es enfocar en mayores de 15 años. Nosotros creemos que eso tiene que ser revisado, porque históricamente, si uno analiza a nivel mundial todas las epidemias de dengue, en general el conocimiento que se tiene es que los que tienen más riesgo de dengue grave y muerte son justamente los menores, es en niños. Entonces, quizás esta cuestión de elegir mayores de 15 años para la aplicación de vacunas gratuitas, bueno, quizás es algo que habría que revisar. Por lo que dicen los documentos del Ministerio de Salud de Nación, esta decisión se tomó en base a la incidencia de casos de dengue en general, de fiebre dengue. Ahora bien, siendo una vacuna que el objetivo de esa vacuna es proteger las formas graves, no tendría sentido mirar la incidencia de casos de dengue común, porque no estaría protegiendo a esas personas, digamos. En realidad lo que está protegiendo son las formas graves, y sobre todo qué es lo que va a pasar de acá al futuro. Entonces, de alguna manera, en los documentos no está bien aclarada la justificación de todo esto, pero bueno, digamos, hasta ese punto de la justificación, me parece que es algo que habría que
que revisar, digamos, para ir mejorando la estrategia. O sea, si se piensa en ampliar los grupos de vacunación para arriba, en grupos de edad, bueno, ¿por qué no pensar para abajo? Claro. Si uno pone el ejemplo de Brasil, por ejemplo, Brasil enfocó su estrategia de vacunación gratuita, ¿no? O sea, a quienes va a alcanzar la vacuna gratuita, el grupo de edad es de 10 a 14 años. Y ya aplicó alrededor de 2 millones de dosis. O sea, es un dato, digamos, importante y contrastante. Sí, qué extraño eso que vos comentás, ¿no? Porque viendo lo que vos comentás en Brasil, o sea, que eso ha sido tenido en cuenta, es extraño lo que vos comentás, el grupo de edad etario que se ha elegido, digamos, dejando de lado a aquellos que la pueden sufrir con mayor gravedad, ¿no? La infección. Bueno, como decís vos, es algo para replantearse, pero qué extraño que no se lo hayan planteado desde un inicio. Y yo no te puedo decir ahí, no, claro, porque digamos más un tema de especulación, pero realmente no sé por qué pasó este tema. Siempre las estrategias hay que replantearlas constantemente, o sea, tiene que haber un método recursivo en el cual uno permanentemente se plantea, y también la comunicación a la población tiene que ser clara de que todas estas cosas se tienen que revisar. O sea, no es que, porque a veces por ahí la población se preocupa cuando hay algún cambio en algún lineamiento, pero en realidad eso es algo sano. Uno tiene permanentemente que revisar los lineamientos, y bueno, me parece que lo que sería interesante es que se discuta. Obviamente que uno puede estar equivocado, digamos, uno puede tener un criterio, otro puede tener otro criterio. Lo importante es que se discuta, que se sepa por qué se toman las medidas que se toman. Me parece que esa fue de alguna manera la observación más importante que hicimos. Más allá de esa observación, y esto ya más en general respecto de cualquier decisión de una estrategia de incorporar una vacuna como esta, tener en cuenta que más allá del grupo de edades que se elija, es probable que haya un corrimiento en las edades de los dengue graves. Eso pasa comúnmente en las vacunas, y sería importante de alguna manera alertar a la población de que eso es algo que es esperable, digamos, que no es una falla de la estrategia. Eso lo observamos también en el documento, y bueno, después lo otro que también observamos en el documento pero me parece que eso sí se está hablando bastante, correctamente, que dado que las vacunas no están pensadas para interrumpir la transmisión, el control vectorial tiene que seguir adelante. Eso, digamos, algo que también tiene que ser bastante claro, digamos, que las vacunas tienen un objetivo, cubren una parte del problema, pero no cubren el 100% del problema. Claro, lo que vos decís, por ejemplo, es que, bueno, si yo estoy vacunado, entonces ahora ya puedo dejar todos mis cacharros con agua en el jardín, total, no, yo ya no voy a tener más dengue, pero en realidad ahí va a estar el mosquito, va a depositar sus huevos, va a haber más mosquitos, y va a picar a alguien que tenga dengue y lo va a transmitir a las personas que no están vacunadas. Exactamente, en áreas donde quizá la vacuna no alcanza, y entonces se va a transmitir mucho más rápido. Se va a transmitir más rápido. La eficacia de las vacunas no es del 100%, como ninguna vacuna. Exactamente, entonces, 70% igual, creo que es. Sí, no te puedo decir exactamente, pero sí, o sea, no es como cualquier vacuna, digamos, que inclusive de los valores de eficacia a los valores de efectividad también hay una distancia, digamos. Entonces, tener eso en cuenta, y además tener en cuenta que el mismo mosquito transmite otros virus, para los cuales todavía no hay vacunas licenciadas. Es cierto. Digamos, que no pase lo que pasó con fiebre amarilla, que este mosquito se controlaba cuando estaban las epidemias de fiebre amarilla, que no había vacuna. Cuando aparece la vacuna de fiebre amarilla, parece que el problema deja de importar, y entonces se relaja todo lo que es el control vectorial y aparece fuertemente la problemática del dengue, ¿no? Claro. Y con respecto al mosquito, no sé si vos ya creo que hiciste algunos estudios sobre el mosquito. El control del mosquito en Argentina, si tenés alguna idea, lo estamos haciendo bien, hay fallas, es según la región, según el lugar. Por ejemplo, me imagino que en San Nicolás te preguntarán a vos, pero en lugares que no hay alguien del CONICET como vos, no se le podrá preguntar a nadie. ¿Cómo es la situación, digamos, del control vectorial en Argentina? Bueno, es importante ponerlo en contexto. El control vectorial en general ha fallado en todo el mundo.
o sea, no es un problema propiamente de Argentina, sino que es un problema mundial, excepto casos muy puntuales. Por eso siempre se van desarrollando nuevas estrategias de control de mosquitos. Creo que en Argentina, o puedo hablar por el tema argentino, me parece que uno de los problemas principales tiene que ver con que en esta enfermedad en particular la responsabilidad es muy privada, porque el control del doctor, el doctor es fuertemente domiciliario y el Estado no puede entrar a las casas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Bueno, el Estado puede mejorar la red de agua potable para que la gente no tenga que acumular agua, puede mejorar la recolección de residuos para que la gente no tenga que acumular cacharros que junten agua, y puede elaborar buenas campañas de prevención y comunicación. Eso es lo que puede hacer el Estado, pero no puede entrar a las casas. Entonces, lo que sí me parece que hasta ahora no sé si se hizo mal, pero se podría decir que fracasó, es el mensaje comunicacional respecto de qué es lo que las personas pueden hacer individualmente o colectivamente, pero desde el punto de vista privado, para controlar este problema. Cuando vos ves que empieza el verano y empieza a hablarse de la vacuna, de los repelentes, de los mosquitos y todo eso, vos vas a ver que la gente permanentemente reclama la fumigación en las plazas. Acá Chascomús siempre dice, ay, tenemos que fumigar, que apareció el dengue. Hay que fumigar, las piletas, probablemente en Chascomús hablen del problema de la laguna, qué sé yo, digamos, se habla de todo ese tipo de cosas, y en realidad esta enfermedad no tiene nada que ver con eso. O sea, ese es un mensaje completamente equivocado. Exacto. Entonces, de alguna manera, el mensaje que sí se pudo instalar, que no estaba instalado al principio, estamos hablando en el año, qué sé yo, en los 90, cuando todavía la enfermedad no existía acá, el mensaje que sí se pudo instalar es la importancia del mosquito en la transmisión. O sea, este tema de sin mosquito no hay dengue. Eso se instaló bien. O sea, la gente identifica que el problema es el mosquito. Lo que no ha logrado el Estado transmitir correctamente es la capacidad de nosotros mismos para controlar ese problema. O sea, que no por más que el municipio fumigue y salga con las máquinas y todo eso, y no estoy hablando del impacto ambiental, o sea, estoy dejando de lado el impacto ambiental. Exacto. Respecto solamente de lo que es la eficacia como método de control, no sirve. Sí, vos lo que vos contás es tremendo. Yo tengo una amiga que vive por la zona ahí de Burlingame, ¿no? Por ese lugar, y había, digamos, en la manzana, como es un mosquito, digamos, que se mueve en trayectos muy cortos, digamos, a nivel de manzana, más o menos es la distancia que se mueve, en la manzana había casos de dengue, ¿no? Y ella estaba muy preocupada. Entonces pasaban a fumigar por la puerta, pero claro, nosotros, una amiga mía le sacó una foto satelital arriba de la manzana, ¿no? Y claro, los terrenos de al lado estaban, pero no era que era cacharros para juntar agua, era simplemente que tenían, digamos, un desorden en el jardín. Viste que hay mucha gente que tira todo en el jardín, tira gomas, pequeñas cosas que acumulan un poquitito de agua. Y claro, entonces ella al lado de su casa tenía jardines que estaban, digamos, colmados de cosas que podrían acumular agua y por lo tanto acumular huevos del mosquito y por lo tanto el mosquito y transmitir el dengue, ¿no? Y vos decías, ¿cómo puede ser? No se puede hacer nada, no se puede ir con esa imagen satelital, llamar a alguien y que vaya y le diga, señor, usted tiene que arreglar ese jardín, no puede tener ese jardín así. Por eso ahí me meto en la conversación, Pablo, ¿cómo estás? Me parece muy importante también el rol del Estado, ¿no? Porque si bien es cierto la necesidad de que haya una conciencia de las personas en esto que estamos comentando, de no dejar cacharros, de justamente evitar los lugares donde se estanca el agua, también puede haber una promoción de parte de los gobiernos, ¿no? En la administración del Estado para justamente generar conciencia, generar condiciones para, por ejemplo, a veces cuando querés sacar mucha basura de tu patio no sabés a dónde llevarlo, cómo sacarla, ¿no? Cuando tenés mucho acumulado en el patio, que suele ocurrir en varias casas, bueno, poner volquetes para ayudar al retiro de esos elementos. Digo, que hay algo ahí de diálogo entre las personas y el Estado que es fundamental para que esto mejore, ¿no?
Sí, tendría que haber de alguna manera mayor involucramiento de gente que sea experta en comunicación en salud, en marketing en salud, y que trabajen con expertos de dengue para tratar de mejorar ese mensaje que no está llegando, que es la responsabilidad propia. Ese mensaje no está llegando y es lo más efectivo. Eso no quiere decir que la fumigación no sirva para nada, porque tampoco ese es el mensaje, digamos. La fumigación puede servir, pero en determinadas circunstancias y en determinados lugares. Por ejemplo, si yo estoy en una ciudad del norte de Argentina, una ciudad chica, en el cual estoy con un brote de dengue muy grande, tengo acceso de alguna manera a las viviendas para fumigar en el interior, claro. Tengo posibilidad de con 3 o 4 máquinas cubrir la totalidad de la localidad en un momento determinado del brote, puede ser una herramienta útil para disminuir el riesgo de transmisión en un momento de brote muy importante, ¿no? O sea, es una herramienta más que ayuda. Ahora, ese mismo escenario, traspasado a, qué sé yo, ahora los primeros calores donde todavía la transmisión es muy baja, en una ciudad del conurbano bonaerense, en donde los técnicos probablemente no puedan entrar adentro de las casas, aparte es mucha cantidad de casas, y es imposible abarcar una localidad con 3 o 4 máquinas pesadas, ahí es donde uno dice, bueno, no, esa estrategia acá no funciona, en este contexto no funciona. Entonces ahí es donde la única alternativa que queda es una buena estrategia de comunicación. Pero para eso tiene que llegar ese mensaje, la gente tiene que poder empoderarse de esa... tiene que saber que tiene el control de hacer ese control, que tiene esa posibilidad. Ese es el mensaje. Y la responsabilidad. Llamar necesariamente al Estado. Claro, la responsabilidad, quizás, yo no uso mucho la palabra responsabilidad, pero más que nada porque por ahí se puede asociar a una cuestión de culpa, digamos. En realidad es tener la capacidad de hacerlo, que es lo que pasa muchas veces cuando se diseñan campañas en salud pública. O sea, las personas tienen que saber que tienen la capacidad para resolver ese problema. Y ese puede ser uno de los puntos. Ya le digo, yo no soy especialista en psicología social o comunicación, que son los que diseñan ese tipo de estrategias, pero bueno, de alguna manera esos especialistas tendrían que aparecer, digamos, ser más protagonistas en todo esto, para que nosotros los epidemiólogos le digamos, bueno, necesitamos que la gente se apodere de esto. Pablo, ¿cuáles son las zonas en el país que están como las red flags, ¿no? ¿Cuáles son esas banderas rojas en nuestro país? ¿Tienen el mapa más o menos definido? El problema con es una incumbencia más del Ministerio de Salud de Nación. Yo no te podría dar una información actualizada, pero el dengue es una enfermedad que se comporta en forma epidémica. Entonces eso quiere decir que es muy difícil predecir dónde va a aparecer. Donde aparece y se establece, hace un brote en un determinado momento. Eso es prácticamente impredecible. O sea, lo único que se sabe es que la mitad del país está bajo riesgo, digamos. Ahora, es muy difícil predecirlo. Si uno lo pudiera predecir de alguna manera sería mucho más fácil, pero la realidad es que no. Obviamente que las precipitaciones ayudan, las altas temperaturas ayudan, cuestiones como este tema de la pobreza, de la falta de red de agua, obviamente que colaboran, porque digamos en un lugar donde la gente tiene que acumular agua porque no tiene otra alternativa, bueno, obviamente que es más complicado controlarlo, pero es muy difícil de predecir. Probablemente el Ministerio de Salud haga un seguimiento con mapas de cómo está la situación a lo largo de todo el verano que va a pasar, pero no es muy difícil que lo pueda predecir. Bueno, Pablo, la verdad es que creo que ha sido muy interesante y muy iluminador para nosotros, así que supongo que también lo será para el oyente. Te agradecemos mucho por la entrevista. No sé si tenías algo más que decir, alguna otra cosa que te parezca que hay que decirla. No, me parece que me preguntaron todo lo que me pareció más dije todo lo que me parece más importante. Obviamente que es un tema para que se pueda hablar durante horas, pero me parece que lo más importante está,
y está bueno que la gente conozca por ahí, que se pregunte algunas cosas, que se cuestione, que se cuestionen cosas, porque eso es bueno. Cuestionar cosas me parece que es bueno, discutirlas, digamos, fundamentarlas. Perfecto, esa era la idea de la nota, así que te agradecemos mucho, Pablo, por el tiempo que nos diste. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo para todos y gracias por la nota. Un abrazo. Gracias, saludos. Bueno, seguimos en la Avenida de Volver, vamos con un tema musical y en un ratito seguimos con más información.